Bienvenidos a una clase más de sistemas neurodifusos, donde vamos a continuar analizando el perceptrón multicapa. En el video pasado pues dedujimos el algoritmo de retropropagación y las fórmulas que necesitamos para actualizar los pesos sinápticos de una red de este tipo, perceptrón multicapa. Pero la vez pasada solo hablamos del caso donde tenemos una capa de entrada, una capa oculta y una capa de salida. Y en esta ocasión pues queremos generalizar el procedimiento a una red con arquitectura más profunda. Entonces, como podemos ver aquí en el dibujo del lado izquierdo, pues aquí tenemos ya más capas. De hecho tenemos la capa de entrada, 3 capas ocultas y una capa de salida. Eso nos da un total de 5 capas, aunque en realidad la capa de entrada nunca se considera dentro de esa cuenta. ¿Qué quiere decir? Que esta red, así como las tenemos aquí dibujada, con 3 capas ocultas y una capa de salida, se considera una red de 4 capas de profundidad. Entonces, así es como se le denomina, porque pues como ustedes saben, estas neuronas, si han estado siguiendo esta serie, estas neuronas de entrada pues no son otra cosa sino neuronas que solo comunican la información de los vectores de entrada. Y no tienen realmente función de transferencia, es decir, que no hacen procesamiento. En cambio, de esta capa, de la primera capa oculta hasta la capa de salida, todas estas neuronas hacen procesamiento, todas tienen función de transferencia. Entonces, por esa razón, a estas neuronas de esta capa de entrada no se les cuenta. Entonces, si nosotros decimos que es una red neuronal, como sea un perceptrón multicapa, con 4 capas de profundidad, pues a eso nos estamos refiriendo. Tiene 3 capas ocultas y una capa de salida. Desde luego, pues la capa de entrada, si así lo queremos ver, pues la consideraremos la capa 0. Ok, en este dibujo que tengo aquí al lado, pues tenemos una situación. De hecho, en estos 3 dibujos quiero ilustrar una situación particular. Y esta situación es que todas estas redes, estas 3 redes, por supuesto son diferentes. Podemos verlo en el número de neuronas que cada una tiene. Pero lo que sí tienen de igual es que estas 3 redes tienen 2 entradas y una sola salida. O sea que lo que quiero decir es que estas 3 redes en general pues son funciones no lineales. Ya como hemos dicho, estas son la función del perceptrón multicapa, MLP, de Multilayer Perceptron en inglés. Entonces, de 2 entradas, X1, X2, y pues eso calcula la salida. Entonces, en este caso, pues es un mapeo de este tipo, de R2 a R. Entonces, pues las 3 neuronas, o sea, las 3 redes neuronales que tenemos aquí dibujadas, hacen exactamente lo mismo, aparentemente, ¿cierto? O sea, es un mapeo de 2 entradas hacia una salida. Entonces, sin embargo, tienen diferencias sustanciales y capacidades también sustancialmente diferentes. Aquí vamos a pensar que en este caso, desde luego, tenemos 2 capas. Ya dijimos, la capa oculta, las neuronas Z, y la capa de salida, en este caso una sola neurona en la capa de salida. Entonces a esta red le ponemos este dato, decimos que su profundidad es 2 capas. Sin embargo, en términos de el ancho de la red que se conoce, pues aquí podemos ver que son 3 neuronas. Tenemos solo 3 neuronas en cualquier capa, es el número máximo de neuronas que tenemos en alguna de las capas. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos solo una neurona aquí en la capa oculta, pero 3 neuronas de salida, pues seguiría siendo una red que tiene ancho igual a 3. Entonces, en este caso, el ancho es igual a 3 unidades. O neuronas. Hay que recordar que en terminología de redes neuronales artificiales, cada neurona es una unidad de procesamiento. Ok, entonces si continuamos con la idea, esta neurona que tenemos, esta red neuronal que tenemos aquí hasta la derecha, pues también tiene únicamente
2 capas, ¿cierto? O sea, su profundidad es 2 capas, porque ciertamente tenemos una situación muy similar a esta, pero, o sea, una capa oculta y una capa de salida, pero pues la verdad es que ¿cuál es la profundidad? Pues la profundidad sigue siendo 2 capas de profundidad, pero el ancho de la red, pues aquí lo vemos, tenemos desde 1 hasta 6, entonces son 6 unidades o 6 neuronas. Estas dos son igual de profundas, 2 capas, pero pues esta que tenemos en la parte derecha de la pantalla es más ancha, por supuesto, que la red que tenemos aquí al centro de la pantalla. Ok, entonces esta red pues de alguna forma sería más poderosa. Ahorita comentamos a qué nos referimos con eso. Esta sería más poderosa que esta red, desde luego, tiene más neuronas, debe ser más inteligente. Entonces, ok, tenemos esta situación, desde luego, pero por supuesto tenemos luego la situación que tenemos aquí en la parte de abajo de la pantalla. Tenemos una capa oculta, tenemos otra capa oculta que, si se dan cuenta, no le he puesto nombre, ahorita les voy a decir por qué. Y luego aquí tenemos la capa de salida. Entonces, ¿cuál es el ancho de nuestra red y cuál es la profundidad de nuestra red? Bueno, pues como ustedes ya se están imaginando, la profundidad en este caso son 3 capas. El ancho de esta red, pues a lo más tenemos 3 neuronas, entonces son 3 unidades. Entonces, pues si nosotros observamos esta red de aquí, el centro, pero abajo en la pantalla, es más profunda que cualquiera de estas dos redes. Es tan ancha como esta red del centro, pero por supuesto es más profunda. Y aquí esta red de la parte derecha pues es más ancha que esta red, pero no es tan profunda. Esta solo tiene 2 capas, mientras que esta ya tiene 3 capas. Ahora, la razón por la cual no le he puesto nombre a estas neuronas es porque pues aquí tenemos que ser todavía más cuidadosos con la notación. Si no somos cuidadosos, pues nos vamos a acabar las letras. Entonces, de hecho, aquí yo ya elegí las últimas letras del abecedario, X, Y y Z. Y en el video de la clase número 9, me parece, explicamos el porqué de esta elección, porque decidimos llamar a las neuronas de capa oculta Z. Pero ok, pues sí, ciertamente les podríamos poner un nombre, por ejemplo U1 y U2, U mayúscula, pues son nombres arbitrarios. Pero pues si tenemos una situación como esta, pues entonces tendríamos que tener cuidado. Empezaríamos con U, V, W, pero hey, ya le llamamos W y V a los pesos sinápticos muchas veces. Entonces, además, pues tengo problemas no solo en elegir más letras para las neuronas, tendría que estarme fijando muy detenidamente si estamos tratando con neuronas o con pesos sinápticos, mientras que en las neuronas sus nombres serían mayúsculas, los pesos sinápticos serían las minúsculas, unas tendrían un índice sencillo, otras tendrían los pesos sinápticos un doble índice, etcétera, etcétera. Entonces mejor no utilizamos otras letras y seguimos utilizando las mismas letras Z. Pero esto pues nos va a traer también un pequeño inconveniente. Sin embargo, es más fácil de resolver. Por otro lado, bueno, si le seguimos nombrando Z, una opción es ponerle aquí Z4 y aquí Z5. Es decir, pues son neuronas Z, pero ya no se repiten. Y eso tiene desde luego algunas ventajas, pero otras desventajas. Las desventajas que tiene es que pues si yo veo solo que son neuronas Z, no sé de qué capa son. Y por otro lado, pues vamos a pensar, si yo aquí tengo un peso sináptico, pues el subíndice del peso sináptico, como decida yo llamarle, V o W, etcétera, etcétera, sería de 2 a 4.
Entonces ya no veo que se repita, ya no es tan fácil. Este de aquí sería de 2 a 5, este de aquí sería de 3 a 5, este que va hacia arriba pues sería de 3 a 4, y este peso sináptico sería de 1 a 4. Y entonces tengo que tener pues bien un registro de qué peso sináptico conecta con qué unidades, y eso pues también puede ser confuso. Es decir, pues nuestras fórmulas ya no son tan elegantes, ¿no? O sea, definitivamente pues ya no puede, los índices no pueden correr. En esta capa van a correr de 1 hasta 3, pero aquí pues los índices van a tener que correr de 4 a 5, y estamos acostumbrados a que los índices corran de 1 o de 0 hacia adelante. Entonces, esta es una posible elección sin duda, pero no es la elección que a mí me gusta más. Entonces, por cierto, aquí faltó un peso. Está representando esta línea que tenemos aquí, sería de 1 a 5, ese es el que está faltando, sería el peso sináptico que conecta la neurona 1 con la neurona 5. Entonces hay muchas técnicas para hacer estas asignaciones cuando las redes ya son profundas. Se pueden establecer matrices de correspondencia y una serie de cosas más, pero nuevamente aquí nosotros tenemos, pues esta es la neurona 1, realmente es la única que hay. Entonces aquí tenemos una situación en la que los pesos pues tienen nombres como 4, 1, y aquí sería 5, 1, va de la 5 a la 1, pero pues eso puede variar, porque por ejemplo en una neurona como esta tenemos aquí uno que va del 2 al 1, un peso sináptico que va de la 2 a la 1, sería el subíndice de este peso sináptico, pero pues volvemos a tener esa situación de este lado. Entonces aquí podríamos pensar, lo corregimos cambiándole el nombre como le hemos hecho, que esto se llamen W, que esto se llamen V, pero nuevamente, si hacemos eso en una arquitectura muy profunda, entonces pues ya no vamos a poder, se nos van a acabar las letras, vaya, W, V, ya usamos X, Y y Z, entonces tendríamos que utilizar ahora, no sé, U minúsculas, más letras, pero pues también muchas de esas letras ya las usamos como subíndices. Entonces se arma un caos. En realidad es necesario contar con una notación un poco más poderosa, y la solución que vamos a obtener pues va a ser muy sencilla. Entonces para eso voy a ilustrarlo aquí con esta red más profunda, en la cual, si se dan cuenta, pues no he conectado el peso sináptico de la neurona representativa con la neurona siguiente, que también es la representativa, es la que está en medio de estos puntos suspensivos, porque esto quiere decir que pues hay aquí un número de neuronas finito, pero pues arbitrario en cierto sentido, como aquí 3, aquí hay 6, etcétera. Ok, entonces, sin embargo, antes de pasar a mencionar eso, rápidamente les voy a comentar que desde luego aquí pues hay neuronas que están siempre prendidas en 1, o sea, serían las equivalentes a estas de aquí, las neuronas virtuales que hemos llamado, y desde luego esas neuronas virtuales pues también están conectadas con todas las unidades, pero usualmente no se estilan ya escribir, o sea, se entiende que hay un peso sináptico que representa, o sea, el 0 representa siempre el umbral o el offset. Aquí tendríamos pues de esta forma, tendríamos cuántas, pues una estaría como que perteneciendo a este lado. De hecho aquí en este dibujo la dibujé mal, la debí de haber puesto en esta capa. Ok, está conectada. Aquí esta sí pertenecería, digamos, de alguna forma. Esta sí representa aquí a la capa de entrada, aunque ya sabemos que es virtual, que no tenemos realmente acceso a ella. Igual estaría conectada con todas las siguientes neuronas. Y la pongo en amarillo, ya sabemos que su valor es 1. Aquí tendríamos una más. La puedo poner por arriba o la puedo poner por acá abajo, es indistinto.
De todas maneras, pues se llama Z0 en este caso, y está conectada con todas las siguientes neuronas. Pero pues luego aquí tendríamos otra neurona que tendría que llamar, no lo sé, Z7, ¿verdad? Y tener en cuenta pues que esa es la que vale 1. Entonces, por eso no se estila escribir esas neuronas en este tipo de red. Sin embargo, como nosotros lo hemos hecho hasta ahorita, pues las vamos a escribir aquí, aunque se entiende que existe en algún lugar y que como es virtual no la escribo y que además vale 1. Entonces a veces ese peso sináptico de umbral pues ya se le asigna directamente a la neurona. No solo eso, ¿no? O sea, también los pesos sinápticos hay otras representaciones donde se le asignan a cada una de estas unidades sin tener que estar escribiendo el número, ¿no? O sea, el símbolo de peso sináptico, su letra, cada uno de estos cables, como yo hice aquí. Entonces, pues ya sabemos que si esta neurona pertenece a una capa cuya capa previa tiene 2 unidades, pues va a tener 2 pesos sinápticos de entrada y va a tener un peso sináptico de salida. Y aquí pues la situación cambia, ¿no? Aquí tendríamos que todas estas neuronas tienen 3 de entrada o 2 de entrada y también tienen 2 de salida, mientras que estas cada una tiene 3 de entrada, o en este caso 4, y solo un peso sináptico asociado a la salida. Y entonces este peso sináptico asociado a la salida en realidad pues estaría más bien asociado a esta neurona, a la neurona de la siguiente capa. Entonces, siguiendo esa idea, los pesos sinápticos entre entrada y capa oculta primera, pues están asociados a la primera capa oculta. Los pesos sinápticos entre la primera capa oculta y la segunda capa oculta están asociados a la segunda capa oculta, y los pesos sinápticos entre la capa segunda capa oculta y la capa de salida están asociados a la capa de salida. Entonces, también esas son convenciones que se utilizan, se suelen seguir en la literatura de redes neuronales. Entonces, pues todo depende de qué libro lean, de qué artículo lean, o de qué trabajo estén haciendo, con quién estén trabajando y que se pongan de acuerdo a una notación. Ok, entonces aquí vamos a seguir la notación que hemos manejado, pero bueno, ya que aclaramos todo este asunto, vamos a mencionar que pues qué tenemos que hacer. Pues como siempre, propagar hacia adelante, encontrar un error de la salida y con ese error lo retropropagamos hacia las neuronas siguientes, o sea, más bien anteriores, y actualizamos todos los pesos sinápticos en caso de ser necesario. Aquí tendríamos que hacer el proceso, sería más largo. Tendríamos que hacer el feed forward, o sea, alimentar los datos de entrada, hacer toda la propagación hacia adelante, obtener la salida, compararla con lo que queremos, calcular un error, y ese error propagarlo a la capa anterior. Y cuando obtengamos la expresión de error oculto, aquí, acuérdense que hay un error de entrada oculto y luego un error oculto en sí, la representación interna del error, pues con ese pues volvemos a retropropagar y nos seguimos a las siguientes neuronas y hasta aquí la dejamos. O sea, volvemos a obtener la representación del error en la primera capa oculta. Con eso actualizamos los pesos sinápticos que hay aquí en este nivel, pero pues ya no retropropagamos más porque estas neuronas no hacen procesamiento. Entonces, entre más profunda sea la red, pues más trabajo me va a costar más pasos vamos a tener que de retropropagación. En cambio, si la red es ancha en vez de profunda, pues aquí solo hay menos pasos, hay más valores que calcular, pero hay menos pasos de retropropagación. O sea, calculamos el error en la salida y lo retropropagamos solo un nivel. Y no está tan anidada la arquitectura. Entonces se supone y se sabe en la práctica que una red profunda es más potente que una red ancha. O sea, incluso esta red no es tan poderosa como esta red, quizás con menos neuronas, pero con más profundidad. Todo eso tiene que ver por la cantidad de representaciones internas que se logran.
Entonces, entre más profundidad tenga, las representaciones internas son más, se ven enriquecidas, por así decirlo. Entonces son más elaboradas, pues, ¿no? Pero desde luego cuesta más trabajo entrenar este tipo de redes, convergen más lentamente. Ok, entonces habiendo dicho eso, vamos a quitar estos dibujos, ya que nos pusimos de acuerdo en qué es lo que significa el ancho y lo profundo de una red perceptrón multicapa con conexiones hacia adelante, desde luego. Y aquí, precisamente como les comentaba, voy a utilizar los pesos sinápticos entre las neuronas genéricas, que están representados por estas líneas verdes, que son los únicos que me faltaron en toda esta maraña. Si ustedes observan con atención, pues se darían cuenta que eran los únicos que faltan. Entonces vamos a ponerle nombres a las neuronas. Aquí desde luego, pues esta sería la neurona representativa. Esta de aquí pues sería Z, y vamos a nombrarles a todas las neuronas ocultas Z. A estas les podemos dejar el mismo nombre que hemos manejado, Y. Entonces esta neurona sería Y1, esta neurona sería Y y 3 ya no, sería I1, I2, I3, I4, I5, sería el subíndice I5, y tendríamos hasta Y de N5. Entonces con esos índices hay que tener cuidado. A primera instancia, y aquí lo voy a comentar rápido, parecería que si yo aquí pongo Z del subíndice I2, porque ya utilicé el I1 aquí en las de entrada, pues ya con esto es más que suficiente, porque esta se tendría que llamar Z de I3, ¿cierto? Y esta tendría que llamarse Z de I4. Sin embargo, pues I4, I1, o sea, I2, I3 e I4, pues todas pasan, digamos, por 1. O sea, por lo menos hay una neurona aquí. Entonces I2 puede valer 1 alguna vez en su viaje desde 0 hasta N2. I3 también puede tomar el valor de 1 en su viaje desde 0 hasta N5, N3. Y 4 puede también valer 1 en su viaje entre 0 y N4. Entonces, ¿cómo se llaman estas neuronas realmente? Esta se llama Z1, y entonces esta se llamaría Z1 también, y esta se llamaría Z1, ¿cierto? Entonces ese es el problema. ¿Cuál de estas neuronas es la Z1 de a de veras? Pues todas lo son, y al mismo tiempo pues ninguna. Entonces, para evitar esas confusiones, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir un índice más, como ustedes seguro se lo imaginaron. Se imaginaron que esa sería la solución a la que vamos a llegar. Vamos a definir un índice más. O podemos también referirnos a las neuronas. Si se dan cuenta, pues parecen formar un arreglo de matriz. Entonces podríamos utilizar la notación matricial para referirnos a ellas, pero pues eso solo funcionaría si tuviéramos arreglos rectangulares, ¿cierto? Y si no tuviéramos, o sea, si no tenemos arreglos rectangulares, pues ni modo, ya no podemos utilizar tanto esa idea de la matriz. Entonces, mejor pues utilizamos ese índice. De todas maneras, en un arreglo matricial necesitamos más índices, ¿cierto? O sea, con un solo índice no es suficiente. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es definir un índice que le voy a llamar L mayúscula, de layer en inglés, capa. Y aquí pues vamos a determinar cuáles son las capas ocultas. Entonces L vale 1 para la primera capa oculta, vale 2 para la segunda capa oculta y vale 3 para la tercera capa oculta. No necesitamos más porque estas neuronas se siguen llamando X y estas neuronas de salida se siguen llamando Y. Entonces, ¿cuál va a ser la notación? Para eso, como ya no quiero rayar ahí, hice el dibujo más pequeño.
para que nos deje hacer cálculos aquí. Como ya no quiero pues ponerle el nombre aquí adentro porque no cabe, entonces vamos a poner aquí esta línea en color morado. Vamos a ponerla, o sea, más para indicar, esta no hay que confundirnos, o sea, esta no es una de estas líneas de flujo de señal. Solamente vamos a indicar que el nombre de esta neurona sería ¿quién? Pues sí, sería una Z. Su subíndice desde luego sigue siendo I2, pero de la capa oculta 1. Entonces pues ya se imaginarán que sigue. Podemos definir el nombre de esta neurona y el nombre de esta neurona, y de hecho de todas ellas, pero solo recuerden que estas son las neuronas genéricas. Y pues es una idea parecida a la que hacemos con la anotación de los pares de entrenamiento. Entonces pues por eso más o menos escribí aquí los pares de entrenamiento. Entonces si observamos el video anterior, pues hacemos los dos videos anteriores, nos referimos a este subíndice J como el número de par de entrenamiento, a pesar de que cada una de estas vectores pues tiene muchas componentes en sí. Entonces aquí sería también una neurona Z y su subíndice sería I3, que como vimos hace rato en lo que aquí tenía apuntado, pueden tomar el mismo valor. Sin embargo, a pesar de que ahora esta sea Z1, y si lo voy a escribir aquí, Z1, pues sería paréntesis 1, esta sería Z1, pero en el paréntesis iría el número 2, y ya con eso pues son diferentes. Aquí sería Z1, pero en el paréntesis sería 3. Otra, ¿por qué no lo utilizo como superíndice? Hay que recordar que ahí lo utilizamos para denotar el número de iteración. Entonces no vamos a hacer eso tampoco. Mejor lo ponemos así. Y bueno, también es cierto que ustedes pueden definir su propia notación. No tienen que usar la mía, no tienen que usar la de ningún libro en particular, o la pueden utilizar, combinar incluso la de varios libros, siempre y cuando sean consistentes, siempre y cuando en un mismo cálculo no estemos cambiando la notación a cada rato. Entonces aquí vamos a utilizar esta idea y así vamos a denominar a las neuronas. Bien, todo parece estar en orden, pero ¿qué hay con los pesos sinápticos, los que van aquí? Acordémonos que esos son genéricos. Aquí si nosotros quisiéramos, pues ya le podemos cambiar el nombre, le podemos poner Vs a estos últimos, pero pues mejor no. Entonces mejor le seguimos llamando W a todos ellos. Entonces por ejemplo aquí pues igual esta línea que voy a pintar no es de la red neuronal, es un indicador, es una indicación. ¿Cómo se llamaría ese peso sináptico? Pues desde luego tiene dos índices. Recordemos que esta era la neurona genérica ZI2 de la capa 1. Este sería su nombre. Entonces aquí sería W. ¿De quién? Pues de I1, o sea de la neurona que parte, el número de la neurona en la capa anterior, hacia el número de la neurona en la capa siguiente. Bueno, ahí parece no haber problema. Pero si a estos pesos sinápticos les quiero volver a llamar W, para no estar acabándome las letras del alfabeto, de hecho pues es común llamarle W a los pesos sinápticos porque es de weight en inglés, o sea peso. Aquí tendríamos W de quién, pues de I2 a I3, pero nuevamente se me presenta el problema. Suponiendo que pues estamos hablando de este peso sináptico en particular, pues este sería W11, y si hablamos de este peso sináptico en particular, pues también sería W11. Entonces pues como ya se imaginaron, mejor le ponemos el número de la capa que tenemos asociada. Entonces aquí le podemos poner sencillamente L1, porque
dijimos que estos influyen en la entrada de estas neuronas. Entonces pues vamos a ponerle 1, y aquí en el paréntesis a este peso sináptico sería 2, y entonces, como ustedes ya se están imaginando, este peso sináptico en particular, este de aquí, pues también es W de I3 a I4, pero pues asociado a la capa oculta 3. Entonces a este, si ustedes quieren, ya le podemos poner V, pero vamos a seguir la notación. Aquí, ¿qué pasaría? Lo único que pasaría pues sería que en realidad necesitamos que aquí fuera L4, aunque ya no lo escribamos. Entonces son los pesos sinápticos de salida. Aquí tendríamos, en el color que pusimos, las indicaciones, W de I4 a I5, pero pues paréntesis 4. Entonces sí, esto se ve engorroso, pero si nosotros observamos, pues podemos poner los pesos sinápticos en vectores. De hecho lo vamos a hacer en un video posterior, y entonces se vuelve más fácil porque podemos referirnos a toda una capa, o sea, todos los pesos sinápticos asociados a una capa los podemos acomodar en vectores y en matrices, de hecho. Entonces en realidad este vector está conectado con este otro vector de unidades por medio de una matriz, y luego este vector de unidades está conectado con este vector de unidades por medio de otra matriz, y resulta que aquí sí, entre las capas son matrices rectangulares. Entonces pues eso me va a permitir representar a estas neuronas. Las voy a poner ahora como un cuadro para ilustrar esta idea. Voy a poner aquí un cuadro chiquito que representa al vector X, y voy a representar pues igual con un triángulo todos los pesos sinápticos, nada más que esta es una matriz, W y J, pero asociados a la primera capa oculta, o sea, subíndice L en esta matriz, y aquí hay un vector de unidades. Entonces, de hecho, déjenme ser más preciso con esta idea. Aquí vamos a tener un vector de unidades de entrada conectados por medio de una matriz a otro vector de unidades. Entonces aquí simple y sencillamente pues tenemos que dividir esto. Estos son vectores, pero representarían las neuronas de entrada. Esta es una matriz y representa la colección de todos los pesos sinápticos que hay en este nivel, y se conectan con el siguiente vector de unidades. Entonces en estos vectores de unidades pues desde luego vamos a guardar los vectores, o sea, los valores que calcula cada matriz, cada neurona, y ya nada más pues le vamos a poner por ahí un símbolo que nos guste para decir que están conectados, ¿cierto? O sea, podría ser, pues, ¿qué podrá ser sino una flecha? Entonces así nos vamos a ir. Este sería el vector X de entrada. Este sería ahora sí la matriz de pesos sinápticos entre la capa, es más, ¿entre qué capas? Entre la capa que tiene un índice I1 y un índice I2, y de hecho ni siquiera necesitamos esos índices ya. Lo único que necesitamos acordarnos pues es del índice de la capa. Entonces esta sería una matriz pero subíndice L, y en este caso 1, ¿cierto? L igual a 1. Y aquí pues tendríamos el vector Z, pero ¿en qué capa? Pues en la capa 1. Y entonces esta situación se repite. Ya se pueden imaginar ustedes que aquí vamos a tener a su vez otra matriz y otro vector, y sucesivamente. Entonces lo único que va a pasar es que Z vector 1, pues son todas las unidades de la primera capa oculta. Z vector paréntesis 2, todas las unidades de la siguiente capa, y no necesariamente tienen las mismas dimensiones.
Desde luego, aquí por ejemplo, pues qué tal si solo hay 3 neuronas, mientras que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, aquí hubo 1, 2, 3, 4, 5 también. Y las matrices van a tener la dimensión adecuada, desde luego. Entonces, eso va a quedar más claro en los videos posteriores. Ahorita lo único que queremos hacer pues es adaptar nuestras fórmulas de retropropagación que tenemos, y pues vamos a asumir que en todas estas neuronas las funciones de transferencia sean sigma. Entonces pues son sigma de quién, de algún parámetro beta. Es más, para no estarlo arrastrando, pues vamos a obviarlo, o sea, vamos a decir que sí lo tiene, pero los valores que nos interesan son los de activación. Entonces pues nos interesa el valor de activación de qué subíndice, dependiendo de en qué, ahora sí, de en cuál de estas capas estemos. Por ejemplo, aquí sería el I2, y es aquí donde vemos que en los libros pues podemos pensar, bueno, pues es subíndice I, no sé, una letra que no hayamos ahorita utilizado, subíndice I, IP, ¿verdad? Donde P va desde... es más, ya tenemos ese subíndice, es L, ¿no? Solamente sería L más 1, ¿no? O sea, en vez de utilizar IP sería IL más 1, porque aquí sería para estos vectores L es igual a 1. Ni siquiera es cierto, es I sub L, bueno, donde L va desde 1 hasta 4, como lo vemos aquí, e I pues depende, ¿no? I sub L pues puede ser I de 1, o sea, son estos conjuntos, I1, I2, y así sucesivamente. Bueno, aquí no coincide, pero en las neuronas Z sí coincide, ¿no? Entonces el subíndice sería L más 1. En todo caso, son los subíndices de las neuronas. Eso es lo que quería decir, sería L más 1. Entonces aquí sería desde I2, I3, I4 y ya. Entonces lo tachamos y lo ponemos hasta 3. ¿Por qué? Porque L4 corresponde a los que ya no se llaman Z. Podemos ser así de abstractos, se llama abstraer la información. Pero bueno, vamos a conservarnos mejor no tan abstractos y vamos a poner aquí sigma, pues ¿de quién? Del valor de activación, subíndice I2 que le tocaba aquí, y por supuesto es de la capa oculta 1. Entonces en general lo que quería escribir hace rato pues sí, no era más abstracto, era así: subíndice I L más 1 paréntesis L. Entonces consiste en hacer lo mismo, definitivamente. Entonces si nosotros lo hacemos para una función, lo hacemos para todas. Si lo hicimos ya para una red en particular, lo hacemos para toda la red. Entonces no importa cuántas capas tenga, o sea, al final de cuentas podemos calcular la salida presentando un patrón aquí a la entrada de los de entrenamiento. Hacemos la propagación hacia adelante, calculamos los términos de salida, esos van a seguir siendo delta Y, en este caso 1, delta Y I5, delta Y N5. Entonces calculamos todos estos términos, solo recordando pues que son sigma prima de cuál, de su correspondiente neurona. Entonces como que no tiene ya mucho caso ni siquiera anotar los argumentos ahorita en este paso. Por supuesto que tiene argumentos, sería sigma prima de quién, pues del valor de activación 1. ¿Por quién? Por el error, o sea, sería aquí Y1 deseado del patrón J-ésimo, una idea parecida a esta pero con los patrones que hemos venido manejando, menos 1
que es la salida. Así calculamos estos términos de error. Entonces, pues esta fórmula la vimos en la clase pasada, ya la tenemos, solamente pues asumimos que los podemos calcular, y con eso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues estamos calculando los errores que después tenemos que retropropagar hacia la siguiente capa, o sea, la capa inmediata anterior, en este caso hacia la capa L3. Entonces, pues ahí como hacemos esa retropropagación. Bueno, pues también vamos a tomar el caso de una unidad genérica, ¿verdad? Esas son las que generalizan todo esto. Entonces voy a borrar estas indicaciones. Desafortunadamente me van a quedar estas rayas de colores en este dibujo, pero pues vamos a utilizar incluso estas rayas moradas, por lo que voy a intentar cancelar las rayas estas de color verde o amarillo, aunque nos quede ahí líneas interrumpidas. Pero bueno, en esta neurona, ¿cuál sería el término? Los términos que queremos calcular aquí cuando retropropagamos el error, pues se llamarían delta z, subíndice que, pues I4, pero ¿en qué capa? En la capa 3. Y cuando vengamos aquí, ¿qué queremos calcular? Delta z, ¿quién es? Subíndice I3, pero de la segunda capa. Y cuando vengamos aquí a esta neurona, ¿quién queremos calcular? Delta z, I2, pero de la capa 1. Y con estos términos, o sea, con los deltas y y los deltas z, pues actualizamos los pesos sinápticos, porque pues los pesos sinápticos de la primer capa oculta, o sea, aquí lo vamos a poner reglas delta, pues ¿cómo serían? Serían para la primer capa oculta, W, dijimos, I1 a I2, igualito que en la clase pasada. Lo único es que hay que acordarnos de quién, pues de 1. Ahora sí, los siguientes valores, K más 1, y es más, déjenme poner ese K más 1 en otro color. De hecho, en algunos libros le ponen new de nuevo para no estar manejando tantos índices. Si vamos a dejarlo en nuevo en este video para que la idea sea clara, sería igual a W I2, aquí la regué, aquí era I1, I1,2 I1,I2, ¿verdad? Pero sería el anterior, le ponen old más alguna razón de aprendizaje, alfa, por los delta de su correspondiente capa. Sería delta z I2, ¿verdad? Pero de la primera capa oculta. Todo esto multiplicado por la correspondiente entrada, x y subíndice, o sea, xi 1. Entonces, así es como calculamos la actualización de estos pesos si ya tenemos estos valores delta z en esta capa. Entonces, los siguientes valores pues serían W, ¿quiénes? Según dijimos, pues de I2 a I3, asociados a la capa 2, W de I2 a I3, asociados a la capa 2, más alfa, una razón de aprendizaje por los delta z que siguen, serían los I3, ¿verdad? Asociados a qué capa? A la capa 2. Por las entradas, en este caso, ¿cuáles son las entradas a esta capa? Pues estos z, ¿verdad? Serían zetas y 2 en la capa oculta 1. Entonces, desde luego, aquí sería nuevo, o sea el K más 1, y aquí sería el antiguo.
y así sucesivamente. Entonces, pues ya por completitud y para que practiquemos, vamos a hacer es el que sigue, o sea, modificar estos pesos sinápticos y luego lo ponemos para Y. Esas serían las reglas delta generalizadas que tenemos que observar. Aquí sería pues W de I3 hasta I4, ¿verdad? I3 hasta I4 asociados a la capa 3. Tendríamos exactamente lo mismo aquí, de I3 a I4 asociados a la capa 3, más una razón de aprendizaje por su correspondiente alfa, delta Z y 4 asociados a la capa 3 por las entradas. ¿Quiénes sirven de entrada a la tercera capa? Pues los de la segunda capa, en este caso pues los Z y 3 asociados a la segunda capa. Y nuevamente serían los nuevos valores iguales a los viejos valores más el término de actualización. Entonces, todo esto, ¿por qué razón? Pues porque quisimos llamarle a todos los índices I, para no estar peleando con las letras. A estos índices J, pues son los pares de entrenamiento, y todas las neuronas de capa oculta que se llamen Z, mientras que guardamos la notación de llamarles a estas neuronas X en la capa de entrada y a estas neuronas Y en la capa de salida. Entonces aquí pues ya para actualizar los siguientes pesos sinápticos, los que están aquí, que también por cierto los quisimos llamar siempre W, serían los W que van de I4 hasta hacia I5. Todo esto es pues precisamente para no confundirnos con tantas letras, porque después ¿qué significa cada letra? Ahorita I pues representa números de neuronas, doble su índice I pues representan pesos sinápticos, Ws representan pesos sinápticos, pero si hubiéramos elegido W, U, Vs, perdemos la cuenta, ¿no? Ni siquiera podríamos darnos cuenta en qué orden lo estamos haciendo, y entonces pues este sistema pues es más fácil por el momento, como les comento, con la utilización o el empleo de matrices. Esto no es necesario, ¿no? En general. Entonces aquí tenemos los delta, pero ya no son los delta Z, ¿verdad? Serían los delta Y, subíndice I5. Los delta Y pues están asociados a la capa L4, pero ya no es necesario que se los pongamos, ya son los Y de salida, y los que sirven de entrada a esta capa pues son los Z y 4. Entonces aquí tendremos Z y 4 asociados a la capa 3, y nuevamente aquí es el nuevo y aquí es el anterior. Entonces ya con esto nos queda decir cómo calcular estos deltas Z que tenemos aquí, pero pues ya tenemos, si ya los tenemos, vaya, entonces con estas leyes, con estas reglas delta, actualizamos nuestros pesos sinápticos en caso de efectivamente tener un error a la salida. Si no hay error a la salida, entonces vamos a decir que estos términos sean tan pequeños, los deltas de salida, los deltas Y, son tan pequeños que caen dentro de cierta precisión, pues ya no actualizamos a esos pesos sinápticos, es decir, solamente si se comete un error. Y si no actualizamos los pesos sinápticos de una unidad de salida, pues eso se va a ver influido en algunas de las neuronas que están intermedias también. O sea, si el error que definimos la vez pasada, que es la distancia euclidiana entre la salida y el patrón jésimo, pues está dentro de la precisión, ninguna de estas neuronas se va a actualizar, y si ninguna de estas neuronas se actualiza, las neuronas de atrás, las neuronas Z, no actualizan tampoco sus pesos sinápticos. Entonces todo esto es una cadena, todo esto solo funciona, solo entra en operación si hay error a la salida. Entonces, ok, ¿cómo calcularíamos este valor de aquí? Pues tendríamos que regresarnos por los cables, ¿verdad?, que conectan a esta neurona, a esta de aquí y a esta de aquí. Y si recuerdan,
pues formábamos un vector llamado formábamos un término llamado el término de activación. Entonces ese término sería delta z de activación, como dijimos, delta z de activación, queremos para mencionarlo, queremos ese valor, entonces sería delta z de entrada, pero en I4. Ese es su subíndice, ni modo, no podemos escaparnos de eso. Y también ni modo necesitamos el índice de la capa a la que hacemos referencia. Estamos en la tercera capa oculta, y ahí pues tenemos que regresarnos por estos cables. Pero ¿cómo se llama este peso sináptico en general? Pues son estos de aquí, ¿verdad? Los genéricos, solo que pues entran en una suma. Aquí entra una suma y que toma pues las neuronas de salida con estos deltas como si fueran en realidad las entradas. Entonces es de I5 igual con 1 hasta N5, el número total de neuronas a la salida que tenemos, y todas ellas van multiplicadas por su respectivo peso sináptico, estos deltas. Entonces pues terminan en I5. Estos pesos sinápticos son los que van a la neurona. ¿A qué neurona? I4, pero provienen de la neurona I5. O sea, son estos de aquí, como habíamos anticipado, y que pertenecen desde luego a la capa L igual a 4, que se están multiplicando por estos pesos, ¿verdad? O sea, los delta Y, o sea, por estos valores de error, por estos términos de error, delta Y y 5. Así es como calculamos estos valores. Ahora, este valor, pues desde luego todavía no es ese. ¿Qué le tenemos que hacer? Para calcular este valor, delta z y 4, tenemos que multiplicarlo por sigma prima evaluada en este nodo, que sería de z de activación, de lo que calculamos en el feed forwarding, y, o sea, sería I4 de la capa 3 por este que acabamos de calcular, delta z de entrada, I4 también asociado a la capa 3. Entonces así es como calculamos finalmente este de aquí. Bueno, no lo quiero tapar. Y entonces pues ya se imaginarán que tenemos después que hacer lo mismo. Entonces voy a hacer uno más, voy a hacer este de aquí, y pues este ya ahora sí que es obvio cómo se calcula. Entonces no es tan difícil. O sea, el algoritmo de retropropagación que definimos en el video pasado realmente nos está ayudando aquí para saber lo que tenemos que hacer. Si tuviéramos que haber hecho las derivadas, es decir, imagínense la derivada del error de salida total respecto al peso sináptico que está hasta acá más atrás, pues eso sí ya es una tarea como de locos, ¿no? Entonces afortunadamente no es necesario, porque de las fórmulas de la clase pasada pudimos interpretar precisamente ese sentido en el que se hace la retropropagación. Entonces aquí vamos a decir quién es este error aquí, ahora el que necesitamos. Es decir, propagamos hacia atrás, vamos hacia atrás en el procedimiento. ¿Eso qué quiere decir? Pues que de alguna forma ya calculamos todos los delta z en esta tercer capa oculta. Ups, eso no quería que pasara. Disculpen por el flashazo. Bueno, vamos a imaginar que aquí ya tenemos calculado el error. Y entonces pues ahora necesitamos retropropagar estos términos de error hacia atrás, ¿verdad? De ahí el nombre. Entonces, a ver si no pasa lo mismo. Necesitamos definir los errores que están ahí. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues sumamos todos los deltas que calculamos, estos de aquí, que por cierto, se me olvidó anotar el número de capa, ¿verdad?
Aquí se me pasó a anotarle su número de capa, es la capa 3. Entonces necesitamos todos estos que calculamos con este procedimiento y pues los recorremos sobre su índice, que es el índice I4 en este caso. Los usamos ahora como entradas. Entonces necesitamos el delta Z, voy a poner en color blanco, el delta Z de entrada, I3 asociado a la segunda capa, y esta es una suma de ¿quiénes? Pues de los términos delta Z, los que están aquí. Entonces, pues como podemos ver, el índice va a ser el índice I4, desde igual con 1. Aquí eso es lo que hay que tener en mente, que esta ya no tiene conexión hacia acá, ¿verdad? Entonces esas neuronas dummies pues no influyen en esto, a pesar de que ciertamente el índice I4 va desde 0 hasta N4. La retropropagación nunca considera el índice 0, eso es algo que hay que tener en mente. Entonces esto va hasta N4, y aquí tenemos todos estos términos delta Z por sus respectivos pesos sinápticos. ¿Qué pesos sinápticos serán? Pues son los pesos sinápticos genéricos de esta capa. Entonces pues son los W, que van de I3 a I4, asociados a qué capa, a la tercera. Si nos damos cuenta, siempre están asociados a la siguiente capa, pues por estos términos delta Z I4 capa 3. Entonces pues si nos damos cuenta, este índice en verdad sí me está sirviendo. Si vemos que es el mismo índice, nuestro cálculo va bien hecho. Si aquí me hubiera confundido y me hubiera quedado 2 y aquí 4 o 3 y 4, algo estamos haciendo mal. Tienen que estar asociados pues a la misma capa. Entonces ya con este valor calculamos de la misma forma. ¿Cómo le hacemos? Decimos delta Z I3 asociado a la capa 2, pues es este término multiplicado por la función de transferencia de la neurona, o sea, la derivada en ese punto. Y aquí tendríamos Z de entrada, pero pues ¿en qué neurona? En una de las de esta capa, que es subíndice I3, pero la capa es la número 2. Entonces multiplicamos por este valor que acabamos de calcular, delta Z de entrada, subíndice I3 asociado a la capa 2. Igual la capa siempre coincide, entonces no hay ningún problema. Y así es como podemos calcular estos términos. Y desde luego, como ustedes ya se imaginarán, con esos términos pues es hora de retropropagarlos una vez más. Ya no lo voy a hacer porque pues creo que si ustedes lo practican se darán cuenta de qué es lo que queremos decir. Pero desde luego aquí con los valores que tengo, cuáles cosas podría yo actualizar. Podría actualizar estos pesos, sí, porque tengo los deltas de salida. Podría actualizar estos pesos, sí, porque tengo los deltas en la tercera capa oculta. Podría actualizar estos pesos de aquí, sí, porque tengo, los que van aquí, porque tengo los deltas zetas de la capa 2. Estos todavía no, porque necesito retropropagarlos, pero pues les recomiendo que ustedes lo hagan, que se regresen por estos cables. Les voy a poner en este color rojo, que se regresen por estos cables hacia esta unidad, utilizando pues los valores genéricos de las neuronas. O sea, aquí estas redes pues están bien caracterizadas por sus valores genéricos, sin meternos en problemas de calcularlo para I1 y luego para X1, para X2 o para Z11, etcétera, etcétera. Entonces
pues debe ser un procedimiento fácil. Ok, bueno, este video sí ya fue bastante largo, pero creo que valió la pena. Las fórmulas en realidad son muy fáciles de recordar. Si le hemos estado agarrando la onda a esta filosofía de las redes neuronales, en realidad estas fórmulas son muy fáciles de recordar. Y bueno, definimos conceptos muy importantes. Ahora sabemos cómo entrenar una neurona multicapa con arquitectura más profunda, un perceptrón multicapa con arquitectura más profunda. Y a pesar de lo largo de este video, pues pienso que también ha sido en esta ocasión no tan complicado como el de la vez pasada. De hecho, pues como les digo, si le agarramos bien la filosofía a las redes neuronales hasta ahorita, pues esto es muy sencillo, es fácil de recordar las fórmulas. Entonces, pues hay que practicar para recordarlas bien. Bueno, eso es todo por esta ocasión. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos en el próximo video.